oportunidad que nos da el capítulo de la Liga que uno se está despidiendo. Es una síntesis histórica de Lomas de Zamora. Por eso hice esa advertencia sobre mi visión no rivadavia. Y es un itinerario bibliográfico y cronológico. En 15 páginas. Es algo acotado, comprimido, un meollo mismo, y lo que yo entiendo es la historia de Lomas de Zamora narrada cronológicamente, con detalles mínimos y con apoyos bibliográficos, en donde además tengo, al decir, por eso el PowerPoint que había preparado, de 15 cositas, lo que mostraban eran las notas al pie, porque en cada nota al pie hay 3, 4, 5 citas bibliográficas, inclusive con sus capítulos y con sus páginas. Para quienes no tengan, para quienes enseñen y para quienes van a dictar mañana, creo que es un deducito de la medicina, el libro breve para estudiarte 4 tomos, tú, grande, era el deducito. Bueno, este es un deducito para tener de compañero en lo que se necesita. El resumen. Intentaremos en esta ponencia, en la extensión permitida de 20 páginas, narrar la vívida historia de este terruño bonaerense que a través de las investigaciones de nuestro instituto dan un apasionado testimonio de su identidad. Nuestro esfuerzo tiene por destino dar a conocer en suprema síntesis, con la mayor didáctica posible, los estadios múltiples de su acontecer histórico, que si bien tienen su desarrollo propio a partir del siglo XIX, reconoce antecedentes coloniales hispánicos desde el arribo de los españoles a nuestras tierras. Con un método que consideramos original en su planteo, desarrollaremos hechos, personajes e historia comparada dentro de una cronología fundamental y mediante un relato sustentado dentro de un itinerario bibliográfico de los principales trabajos que sobre Lomas de Zamora se han publicado hasta el presente, debiendo atento al espacio que se dispone omitir ilustraciones en el tema. Lo narrado ocupa en su resumen 15 páginas y dentro de lo mismo incluiremos básicamente también aspectos de nuestra vida personal en el lapso de 1955 al 75, desde nuestra residencia original en Lomas hasta medio siglo antes de la actualidad, dado que lo provisorio de los juicios históricos, acorde a la metodología clásica de la disciplina, lo exige. La ponencia tiene 29 citas en pie. Bueno, veremos hasta dónde llegamos. La historia de Lomas de Zamora se inicia propiamente en el antepasado siglo, como se contó hoy, con el reparto de las 30 suertes de chacras otorgadas a los pobladores del lugar que ocupaban tierras fiscales, que la amistad de don Tomás Ligera con el gobernador de Buenos Aires, Rodríguez, fueron dadas en propiedad el 14 de mayo de 1820. Iniciaremos en esta edición tempo-espacial con una primera cita bibliográfica que abarca todo nuestro territorio para el periodo de nuestro estudio, de los fallecidos amigos docentes de esta casa, queridos y recordados profesores Luis Oscar Luján y Fernando Luis Olanes, en un trabajo que desarrollaba en breves páginas una introducción, la etapa agrícola pastoril, la de transición, y hacia el postmodernismo, cerrando con esta advertencia del gran Ernesto Palacio. Esta sociedad lomense no es una cultura alimentada por las raíces, como todas las verdaderas culturas, sino por las ventosas o garfios de sus ramas, como las plantas parásitas. No una cultura auténtica, sino de imitación. Y la bibliografía correspondiente. Entonces acá, si las digo ahora, no nos vamos más. Naturalmente, estas tierras bonaerenses a la vera del río Matanza tuvieron rica historia desde esos primeros tiempos hispanos y se ha trabajado también su prehistoria hasta llegar a las tolderías de Telomián con Diego. Hacia fines del siglo XVI podemos ubicar algunos personajes que inicialmente fueron investigados seriamente por De Paula, nuestro máximo historiador regional, en su libro del 89, escrito junto a Ramón Gutiérrez, premiado por el Archivo Histórico de la provincia, que en varios de sus capítulos desarrolla los protagonistas
y estancias habidas, unidas a las explotaciones agrícolas-ganaderas hasta finales del siglo XVIII, desde el capítulo 2 hasta el 7. Se suceden así los nombres y acontecimientos varios, relatados con precisiones y aportes que hacen de este libro, por toda la documentación brindada, un referente indispensable. Las primeras mercedes de tierras en las zonas otorgadas a Ruiz de Ocaña, suertes de chacras y estancias de Juan de Castro, López de Tarifa y nietos de Humanes de Molina, no fueron comentadas antes en el trabajo anterior. El Cabezuelo, Francisco García Romero, Inés Romero de Santa Cruz, las de Altas, Enrique de Santa Cruz, Espinosa de Arguello y Gaspar de Avellaneda. Juan de Zamora y Levar de Artiachero, Juan de Ibarra, Antonio de Roca y Acevedo, las tierras de Azul incorporadas, y recién aparece, con posterioridad y memoria, Juan de Zamora, el colegio de Nuestra Señora de Belén, los jesuitas, su expulsión, los primeros pobladores de la estancia, la Junta de Temporalidades. Son 3 siglos de español. No se los pueden comer de un día para otro. En menor extensión puede valerse el lector de mi obra, Libera de Norberto Candausa, para una lectura complementaria, pero suficiente para comprender todo ese extenso periodo de lo que podríamos considerar nuestra protohistoria ariana. Y ahí están las citas aquí. En los prolegómenos de mayo, las invasiones británicas del 6 y del 7, se encuentra a futuros ocupantes de la extensuela del Estado de Zamora, con los Frijera y los Portela, luchando contra los agresores, al igual que Antonio Luciano Ballester, jefe que trajeron profesionales y empresarios. Jefe que me pasé. No yo con tal de abreviar, me como hojas. ¿Sí? Bueno, no importa, falta una hoja que se me ha ido o la he armado mal. Sí. Luciano Ballester, jefe de Estanzuel, del escuadrón de quinteros y labradores voluntarios, quien también participa del Cabildo Abierto del 22 de mayo, producida la revolución, la incorporación de los diputados del interior, da lugar al desplazamiento de Moreno y la creación de la Junta Grande, que seguía presidida por Saavedra, origen prístino de nuestro federalismo. En el 11, el movimiento del 5 y 6 de abril da origen a la Aligerada, liderada por el futuro alcalde de Las Quintas, don Tomás Ligera, junto al paisanaje odillero, el apoyo de los militares sabedistas y el respaldo intelectual del oriental Joaquín Campana, librito que estamos escribiendo ahora. Autor del petitorio exigido por varias demandas contra los morenistas y los intereses económicos británicos. Se comentó hoy también que todo esto era... Rosas fue el gran fundador de los pueblos bonaerenses. Y fue aquí acusado de inglés. Y fue aquí también señalado como que por algo se fue a Inglaterra en su destierro. Inglaterra tiene por lo menos eso, juega al fair play y recibe enemigos. No creo que Rosas haya estado con la Baring Brothers, con el Tratado de 1825 y con tantas otras cosas que nos sometieron siempre al coloniaje británico. ¿Sigo? Al año siguiente de la fundación de las Chacras, en 1821, su primogénito Manuel Antonio Ligera crea el oratorio de San Antonio de la Virgen del Tránsito en su chacra lomense, donde con la presencia de sacerdotes porteños se celebraban las primeras misas. En el 25 llegan a Buenos Aires colonios escoceses traídos por los hermanos Robertson, siendo ubicados en Santa Catalina de la Mayor como arrendatarios, que trajeron un profesional y un pastor de culto protestante. Fue el primer lugar donde hubo un culto protestante presbiteriano. La colonia sufrió varias sequías anuales y al final el saqueo de tropas que volvían de la guerra con el Brasil. Fue en 1831. Nuestras guerras civiles fueron crónicas, unitarios y federales, protagonizaron muchas páginas de la historia nacional. En el partido de los Quilmes, cuyo cuartel segundo eran las Lomas de Zamora, sus habitantes en su inmensa mayoría eran federales, con actuación en el ejército y como jueces de paz. Aquí también hay cita de Kieser, que está por acá. Se rezaron misas en su oratorio contra la recepción terrorista de los emigrados unitarios por la familia del restaurador, y hasta fue propuesta la creación de un municipio, Encarnación, cuando falleció su esposo. A mediados del siglo XIX, el 3 de febrero del 52, un ejército con muchos extranjeros, comandado por Urquiza de Rosas,
Algunos oportunistas cambian de mando y se segrega de Quilmes, Barracas al sur, el que pasa a depender Lomas con algunos de sus vecinos participando del gobierno municipal. La aldea, que desde hace algunos años se lo ubicaba con las tres esquinas, a la vera del Camino Real, hoy la avenida Irigoyen y Feria de Lucena, ansiaba ya su autonomía. En el 60, el 18 de diciembre, el gobernador de Buenos Aires, Mitre, asiste a la colocación de la piedra fundamental de la Iglesia Católica del lugar, que habrá de llamarse Nuestra Señora de la Paz. Dado la gestión de Esteban Arroyo ante Juana Zorrilla dirigida para que adquiriera una imagen en Barcelona, basada en una idealización de la Virgen de la Silla de Rafael Sancho de Urbino, que hoy también en esta jornada se ha sido evocada. 2 días después, los vecinos agrupados en una comisión solicitan un aporte para las obras de Urquiza, de las que no nos quedan constancias si tuvieron éxito. El 10 de septiembre del 61 se promulga la Ley Provincial 336, creación del Partido Judicial de Campaña, y esto era chiquito en cuanto a vida citadina, de Lomas de Zamora, y el 1 de enero del año siguiente se hace cargo como presidente de la Corporación Municipal juez de paz don Francisco Portela. En el 64, el agrimensor Manuel Herría realiza un plano del poblado y ante el pedido de las autoridades del distrito, el gobernador Mariano Saavedra, hijo del prócer de Mayo, lo reconoce como pueblo de la paz, denominación que subsistió hasta 1910, en que fue declarada la ciudad. Quiero decirles que en el decreto de creación de la ciudad saltan mal que se crea la ciudad en todo el municipio. Todavía era partido judicial de Calabozo. Hoy fue interesante, en la exposición anterior se veía que en un plano decía Villa Hipódromo, pero también decía La Paz. Nombre que tenemos que recuperar y sostener, por lo menos para el casco histórico. La Paz de las Lomas de Zamora. Hoy no es un pueblo, es una ciudad. La historia de los transportes, de la educación y de la salud en la zona pueden leerse en los capítulos de la ya citada obra de Norberto Candavosa, capítulos 10, 12 y 15, entre las páginas 211 y 222. Está todo indicado para que la gente pueda seguir con esos libros todo lo que precise. Posteriormente, los límites del partido fueron modificados mediante el decreto del 24 de febrero del 65, reglamentado por la ley 422 del 64. Sufrieron modificaciones al crearse el partido de Almirante Brown, por ley 856 del 73, y el de Esteban Echeverría por ley 3467 del 13, y el de 4 de junio de Lanús en 1944. Vamos todavía. También se modificó al efectuarse la rectificación del riachuelo y la anexión de las tierras por la ley número 31331. Y acá, matas, no pasamos por ahí. No sé si llegamos. En el 65, el templo erigido en la Plaza Mayor de la aldea se inaugura, se entroniza la imagen de Nuestra Señora de la Paz, de la parroquia, y llega el ferrocarril del sur desde Constitución, inaugurándose la primera estación en el partido. Los nombres de la segunda generación de los antiguos pobladores de su chacra se suceden. Los ligeros, los porteros, los arbogueros, los rosentes, los témparos, los de los árboles. Esos son los hombres de la segunda generación. La ley de creación de las municipalidades modifica el nombre inicial desde el 54, que era de corporación municipal. Y así aparecen en vez de presidentes los intendentes. Voy a leer. Se inicia así la nómina de los mismos hasta el presente, que puso en detallada lista Norberto Candavosa, junto con los de concejales y consejeros escolares, sin omitir los nombres, porque Norberto era un hombre justo y no era un saltarín canguro de la historia. Entonces están los nombres de intendentes que fueron por ley, o que se fueron por elecciones, y los que no fueron por elecciones, porque también no gobernaron. Si la historia no es cangureada, la historia se relata completa, lo que te gusta y lo que no te gusta. Muy bien. Bueno, el Palacio Municipal de estilo francés se tira abajo, desde el año 76, hay conflictos institucionales, caudillos como Manuel Castro, la calle Progreso se convierte en el 95 en la calle La Prida, y que salía de la expansión sur. Y acá están, además, bueno, todos los movimientos militares a pie que sucedieron desde las invasiones inglesas hasta la revolución de Temperley en el 93. Este partido judicial de campaña, que como lo señala su nombre, en una gran parte de su extensión rural, inicia en la primera década un desarrollo exponencial en la primera década del siglo XX, con extensión
con creaciones de bancos, instituciones de enseñanza, extensión de villas periféricas, en torno a su centro cívico y religioso, profusión de periódicos y revistas como La Unión, como Nubes Rosadas, y el conocimiento que obtenemos extraído de otro trabajo nuestro inédito, que es imposible de encontrar. Yo lo tengo en fotocopia por una sesión que en alguna vez me hizo una secretaria de los primarios de acá, la señora Blanca aquí, Franca. Se llama eso, ¿dónde está? Bueno, se llama, bueno, no me encuentro, pero Guía General Ilustrada de Loma de Zamora, del año 1900, editado por Rosilito. La verdad que es una joyita. Acá todo sucede Gutiérrez, lo sucede después en su conservadurismo. El hijo Felipe, la minoría opositora débil, se concentra en radicales, socialistas y algún partido vecinal, permitiendo a la ley sanqueña llegar a los radicales a la intendencia en 1916. En el 13 se debía ser llegado de Loma de Zamora, el actual partido de Esteban Echeverría. En las siguientes décadas, para mostrar esto que estaba puesto en el PowerPoint. En las siguientes décadas, hasta el 45, Lomas es del dominio de los conservadores. Aparecen establecimientos industriales, se crea la Cámara de Comercio e Industria, se valorizan las propiedades y las residenciales quintas empiezan a fraccionarse. En el 31 llega Alejandro Schell como párroco de La Paz, quien tendrá en toda su acción pastoral hasta llegar a ser el segundo obispo de la diócesis, que en el 57, una preponderante labor con su feligresía y en la vida cívico-política de Lomas, siendo además el fundador de todas las secciones posteriores a nivel primario de los institutos Sáenz. Esta casa es una creación de Schell. Y eso está también en el libro que con el profesor Asiatino y el profesor Truciani, fundadores y directivos en su momento del Instituto San Bonifacio, también creado por Schell, el último pedido que hizo Schell, escribimos en Alejandro Schell, el evangelizador de Loma de Zamora. En esta misma década, cuando se demolió el Palacio Blanco, se es demolido el viejo Palacio Municipal, el nuevo diseño de la Plaza Mayor, con Corio Ligera, y el arquitecto Bogani construye el nuevo edificio que será conocido como Palacio Lo Blanco. Ahora ya lo hemos pintado con grises y cosas, no sé si lo han sacado ya. La Revolución del 43 termina con el viejo régimen de una democracia asentada sobre el fraude patriótico, aunque entre nosotros todo sigue igual. Hasta que se suceden las elecciones del 46, donde la derrota de la Unión Democrática con el respaldo de Braden permite el ascenso de Perón a la presidencia con el caucus del Partido Laborista. En Lomas se suceden las intervenciones al departamento ejecutivo, creo que después del intendente Lagrana. Bueno, entre 1905 y el 43 ocurrieron los tres sucesos militares que afectaron la vida de los lomenses. La Revolución Radical del 5, la Revolución del 43, del 4 de junio, y el cuartelazo posterior del coronel Tomás Ducó, que era también miembro del GOB, el 29 de febrero del 44, con tropas asentadas en Santa Catalina y ocupación del centro cívico religioso de Lomas de Zamora, con su plaza mayor alrededor, trabajito que por ahí sigue haciendo también el arquitecto Leticia. En el medio siglo, el año del Libertador General San Martín, ya terminó, Lomas de Zamora. Era un municipio con un logrado desarrollo por la erradicación de grandes industrias en el área de Lavallol, un floreciente comercio con un valor llave de subcomercios en la feria principal, el antiguo Camino Real, que esa calle La Prida dividía en sus nombres, General Rodríguez y General Ricochea, antes Pavón, luego Perón y hoy Ligoya. Iban los cambios. Mientras iniciaba el levantamiento de reyes de su amplio boulevard para iniciar la pavimentación. El Partido Peronista se afianzaba en la Constitución del 49, que concedía el voto a las mujeres, y 2 años después, con el pronunciamiento de Evita, por planteo de los militares, Perón accedía a su segundo gobierno. La Revolución del 55 termina con el gobierno y la supremacía peronista, su líder al exilio. Su líder al exilio y sus partidarios a la resistencia activa. ¿Estamos todavía, no? En Lomas llega a la intendencia a los opositores radicales. Oscar Allende, gran amigo personal, que había integrado la Junta Consultiva, llega a la gobernación de Buenos Aires por la UCR en 1958, quien tendrá en nombre de su partido liderado por Adrián Boffi la intendencia de nuestro distrito. Recibido de bachiller en la Escuela Normal, fui estudiante de Derecho en La Plata, auxiliar docente en colegios de la zona, dirigente juvenil en el radicalismo local, dado la íntima amistad que tuve con toda la familia Allende, radical de Banfield, acompañando a don Oscar en toda su campaña presidencial del 63,
donde abandonó otra carrera y donde perdió a Tibia, pero ganando Loma con el doctor Carlos. El Censo Nacional del 60 estableció que 275.219 personas habitaban el distrito. La pujante Loma de Zamora no detuvo su desarrollo, y así como creció el poblamiento de toda su periferia, su centro urbano iniciaba sus torres de departamentos en gran proporción, por lo que comenzamos a luchar nuevamente con la agrupación descendientes de don Tomás Ligera, la recuperación del nombre de La Paz. Al año siguiente, en el 64, comenzaba mi carrera de historia en el profesor Los Sanz, y mi sencilla y honesta vida en la actividad pública como secretario privado adjunto del intendente, Blanca María Ricardi, entraba entonces en mi vida, hace 57 años. En 1966, el nuevo golpe militar, Revolución Argentina, tendrá al coronel José Piñeiro como intendente de nuestra ciudad. 2 años después me casaron. En nuestra ciudad, calculada en 410.000 habitantes en el 70, era sede ya de los tribunales de justicia civil y penal y de la región sanitaria sexta, y con el intendente Raúl Tiemcrigo accedía por vez primera a la División de Cultura, Educación y Deporte, con una asignación presupuestaria general anual de 5.000 pesos para los titireteros que llevábamos a Cortés Noveno con sus carritos, con sus caballos. Así la volanta. También la volanta para la escuela 18. Sí. La maneta así la volanta a esa escuela 18 que fue mostrada. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tu mamá. Muy bien. Tiempo después en la comisión. No. También ocurrió entonces que junto con el ingeniero Pinelli, el doctor Salvadores, el doctor Roy y el doctor Mariño, creábamos, luego se sumaron muchos otros profesionales, creamos ese mismo año, en la fiesta de egresados de esta casa de estudios, el profesor Sáenz, la Comisión Pro Universidad de Lomas de Zamora, que fue sumando a su objetivo a la comunidad. Tiempo después formé parte de la Comisión Oficial del Ministerio para su estudio de factibilidad, reuniéndose la misma en mi despacho de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo de la Comunidad, primero al recinto del ex Consejo de León. Todo eso también en tiempo de excepción. Anuncia, creo, la Universidad de León. Anuncia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y una cita aparte merece Santa Catalina y la Universidad como lugar primitivo de los estudios superiores de carácter universitario de nuestra zona. Y ciertamente, allí nos reuníamos sus vecinos gestores y autoridades nacionales de educación provincial y municipales. Yo recuerdo aún, nos emociona, no muestro acá las citas al pie, son enormes. Pero, claro, en Santa Catalina, el 6 de agosto se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo, porque en Santa Catalina, en nuestra Santa Catalina, en el pulmón verde grande que tiene lomas que hay que defender a muerte, ahí se recibieron los primeros ingenieros agrónomos del país. Caramba, hay cosas por las cuales luchar y defender todavía. Aunque nuestra generación, la mía, es una generación perdida, es una generación que tiene muchas responsabilidades. ¿Cuáles son? Las de haber callado. Las de habernos callado muchas veces y haber aceptado cosas indignas. Porque, a ver, hay dictadores y dictadores. Yo soy rosista, que voy a decir que no fue dictador. Fue plebiscitado, que fue dictador. Pero hay otros que mejor olvidarlos. De nuestra historia argentina, por cierto. Muy bien, termino. En el 71, entonces, sobre la antigua creación, se crea la Universidad de Lomas de Zamora. Y con la presencia del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia, las autoridades municipales, judiciales y eclesiásticas, el 13 de octubre se celebraba la creación de la Universidad de Lomas de Zamora por ley del Poder Ejecutivo 19.888. Ahora sí, no, te lo regalo. Sí, es casi una broma, si no, no nos acordamos. Nuestro partido tenía en 1975, yo suelo perder páginas, voy a decir esto solo, unos 600.000 habitantes, y era para la visión de Juan Luis Copini, el gran amigo de Copini. Todo vigor, un partido moderno y progresista que no ha perdido su esencia y aldea. No voy a comentar todas las ciudades que se crean para ese tiempo, porque en el 75 hay que dejarlo. Esos 50 años que quedan son todavía todos provisorios, todos tenemos derecho a revisar. Revisamos lo viejo, no vamos a revisar lo nuevo. Lo nuevo lo escriben los periodistas de investigación, y hay que analizarlo, porque se mandan cada cuento que da calambre.
Entonces, 50 años atrás, el Vaticano, que solamente una vez para que se conociera el tema de la pederastia, Francisco liberó los archivos del Vaticano. Porque había tanta presión que, bueno, vamos a ver qué curas son los que se pasan más de la raya. Y tendrán su misericordia de Dios, pero no la mía, ni la del Papa. Entonces liberó esos archivos antes de los 50 años. Si no, los archivos vaticanos y cualquier archivo serio no libera sus archivos hasta después de 50 años de ocurrido, porque todo eso es provisorio. Muy bien, termino. Y entonces dice, lo último que leo, porque me falta una página, pero mejor, nos brinda, junto con esas 5 ciudades que se fundan que se crean para entonces por leyes concretas nuestras, municipales, nos dice qué tenía el partido. Nos brinda múltiples datos. 80 escuelas públicas, en 1975, ¿cierto? 46 privadas, 14 secundarias oficiales, 20 privadas, 45 centros de alfabetización, 7 escuelas vespertinas para adultos, 5 de profesionales, escuelas profesionales, 10 hogares para ancianos y niños, 4 hospitales, 44 centros asistenciales, una catedral, 22 parroquias, 30 colegios religiosos, 10 guarderías, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tribunales civil y penal, 200 instituciones de bien público, polígono federal, estadio municipal, cine, teatro, museos, escuelas especializadas en música, 6 bibliotecas públicas, 100 clubes amateur y profesionales. Gracias por haberme contado. Llegando a ocupar la gobernación de Buenos Aires, la vicepresidencia y la presidencia de la Nación. Y también los tiempos oscuros del proceso de reorganización nacional, la guerra de Malvinas, la llegada de la democracia y los gobiernos de Alfonsín y Menem. La era de los Kirchner en el siglo XXI, en una Argentina decadente, endeudada, con una población empobrecida, de un heterodoxo periodismo, de los 2 Fernández presidentes, y luego los tintes amarillos y violetas anómalos, del PRO y del fenómeno Milei, de una democracia en crisis. En la contracara, una iglesia católica en salida, con varios papas santos y Francisco y León XIV, ciudadanos sudamericanos. Ahora sí.